pared posterior en la región lumbar. Vamos a comenzar de una vista posterior con este músculo, o este par de músculos, llamado cuadrado lumbar. Antes llamado cuadrado lumbar. Este músculo cuadrado lumbar se está originando acá, de la mitad posterior de la cresta ilíaca, ligamento iliolumbar, y la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar. Y como vemos bien, se está insertando en la parte superior, en las apófisis transversas de L1 a L4, el borde inferior de la última costilla. El músculo, en realidad es una forma media rectangular, pero se le conoce como músculo cuadrado lumbar. Este músculo está inervado por los nervios que vienen de T12 a L4 y tiene como función la flexión lateral del tronco. Justamente por eso su inserción hacia la parte superior. Desciende la última costilla y hace flexión lateral del tronco. A veces, este músculo se puede contracturar, sobre todo cuando levantas peso, imagínate que cargues un balde, por un lado, a veces hay un dolor en esa zona del músculo cuadrado lumbar, y la gente lo confunde con dolor renal. A veces tienen dolor en esta zona y me duelen los riñones, cuando en realidad el dolor es muscular. Normalmente el dolor renal, el cólico renal, va a doler hacia la parte lateral y anterior. Tú no vas a ver una persona que tenga cólico renal y esté así. Normalmente dice, me duelen los riñones. Posible, estaría así, ¿no? En posición antal y así. Normalmente el dolor en esta zona posterior es debido a una mala posición, por tener mucho peso, y forzar este músculo cuadrado lumbar. Es el que está en la parte más posterior. Llevamos hacia adelante, vamos a ver otro músculo que está delante de él, que es este, que se llama el psoas mayor, músculo psoas mayor. En este caso, el músculo psoas mayor se está originando del borde lateral de los cuerpos vertebrales, de la 12ª vértebra torácica y de las 5 vértebras lumbares, el borde lateral, las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y se están insertando, no se olviden, en el trocánter menor. Este músculo nos ayuda a lo que es la flexión del muslo, la cadera, la flexión de la cadera, flexión del muslo, junto con el músculo ilíaco. Acuérdense, cuando cruzan el ligamento inguinal, se le llamaba psoas ilíaco. El músculo psoas mayor está inervado por los nervios que vienen de L1 a L3, mientras que el músculo ilíaco por el de L2 a L4, los nervios musculares. El músculo psoas mayor, vuelvo a repetir, nos ayuda a su función es flexionar el muslo hacia la cadera, y muchas veces esto sirve también como ayuda diagnóstica, sobre todo cuando el paciente tiene apendicitis, el apéndice se calma. ¿Por qué? Porque al elevar el muslo, al flexionar el muslo, va a hacer una contracción de este músculo. Muchas veces el apéndice se calma, mayormente está hacia la parte posterior, entonces va a presionar el apéndice y si está inflamado va a generar más dolor. Por eso un método diagnóstico es la flexión del muslo para que este músculo genere ahí presión contra el apéndice se calma. Entonces el músculo psoas mayor. Otro músculo que vemos delante de este psoas mayor es el músculo psoas menor. Este músculo psoas menor es inconstante, no siempre está presente. Se va a originar en los bordes laterales de todas las apófisis transversas de T12 y L1, y miren, se va a insertar acá en la línea pectínica. Este va a estar inervado por el nervio L1 y nos va a ayudar a la flexión del tronco. Una flexión débil, una flexión leve del tronco debido a que es un músculo bastante delgado e inconstante. También tenemos cuadrado lumbar, psoas mayor, psoas menor. Cuando el psoas mayor es una ilíaco y se inserta en el trocánter menor, formando el iliopsoas, también conocido como psoas. Y tenemos un músculo acá que dice que tiene la forma de una cúpula.
Acá vemos el músculo de diafragma. Este es el músculo diafragma. Tiene la forma de una cúpula o de un paracaídas, con dos eminencias. Este es un músculo bastante grande, separa lo que viene a ser tórax y abdomen. Recuerden que en este músculo se insertan algunos órganos, como por ejemplo, con la parte superior está insertado el pericardio, ahí sujeta el corazón. En la parte inferior también se sostiene el hígado. A este músculo, cuando este músculo se mueve, el corazón y el hígado se están moviendo juntos. Este también es considerado el principal músculo de la respiración, porque tiene doble función, inspiración y expiración. Su origen, como vemos, se está originando en todo su perímetro. Todo el perímetro es el origen de este músculo diafragma. En la parte anterior, entonces bien, está originándose por la parte posterior de la apéndice sifoides. En las partes laterales se está originando de lo que se conoce como el reborde costal, donde están los cartílagos costales, por inferior de las 6 últimas costillas. Y en la parte posterior se origina a través su origen se da a través de dos pilares. El pilar derecho es un poquito más largo, está ubicado en la parte anterior de L1 de L3, y el pilar izquierdo es ligeramente más corto, entre L1 y L2. Entonces, todo ese perímetro es el origen del músculo diafragma, principal músculo de la respiración, es decir, se origina de toda la parte del perímetro y se inserta en su parte media. La parte central o media se va a dar su inserción a través de un tendón en la parte central, que tiene la forma de un trébol, por eso se le conocía como los polluelos. Tiene la forma de un trébol, este tendón medio. Entonces se origina el perímetro y se inserta en este tendón central. Este músculo está irrigado por las arterias musculofrénicas, pericardiofrénicas, que vienen de la arteria torácica interna. Tenemos las arterias frénicas superiores, que vienen de la aorta torácica, y las frénicas inferiores, que vienen de la aorta abdominal. Además, algo importante también es que este músculo está inervado por el nervio frénico, que viene del plexo cervical, C3, C4, C5. Este nervio frénico le da inervación motora y sensorial. En relación a la inervación motora, el nervio frénico a veces puede sufrir algún tipo de excitabilidad. Recuerden que los nervios pueden ser alterados por medicamentos, por virus, por cambios bruscos de temperatura. Genera una excitación sobre el nervio. Por ejemplo, algún medicamento como los corticoides o algún cambio brusco de temperatura puede excitar ese nervio frénico y generar que este músculo empiece a tener movimientos involuntarios. Entonces empieza a contraerse de manera violenta y eso lo conocemos como hipo. Entonces así se produce el hipo, como un estímulo del nervio frénico, una excitación del nervio frénico, que genera contracciones violentas del aparato. Así como a veces en los músculos tenemos espasmos, igual acá viene a ocurrir este movimiento, y de ahí se produce, por repetir, el hipo, por su inervación del nervio frénico. Este músculo también diafragma, como les decía, separa lo que es el tórax del abdomen, sin embargo, tocarlo por encima se mueve. El músculo diafragma también va a estar perforado por algunas estructuras. Hay un poco. Cuando te da hipo, tienes que decir que tu nariz se está excitando. Como que, como decir, a cada rato tengo hipo, sí, no me parece a mí.
Sí, también. Ahí está, señor. Sí, sí, sí. Ujú. Si no, van a ser así. Casillitas. No es así, pero sí. Sí, casillitas, sí. Como podemos observar, este músculo diafragma también puede ser atravesado por algunas estructuras que van del tórax hacia el abdomen, o del abdomen hacia el tórax, dependiendo. Por ejemplo, en el caso de la vena, tenemos acá que la vena cava inferior está pasando por el diafragma, exactamente en el centro tendinoso, formando lo que se conoce como el hiato de la ¿Qué vena parte cava. nos cubrimos a La vena cava inferior entonces forma ahí una perforación llamada el la hiato de la vena cava. En la parte más posterior, entre los pilares, se forma un espacio por donde pasa la arteria aórtica. Por eso le llama hiato aórtico. La vena cava inferior está atravesando el diafragma a la altura de T8, mientras que el hiato aórtico se forma más o menos a la altura de T12. En el medio de ellos, estamos viendo cómo por delante del gasto medial, del ligamento medio, perdón, se forma acá. Tenemos acá un hiato. Bueno, no le he podido poner la víscera, pero por acá viene el esófago. La porción abdominal regresa acá y se continúa con el estómago. Entonces se llama hiato esofágico. Por acá pasa el esófago, además por delante y por detrás, no se olviden, está pasando también el vago, anterior y posterior, junto con el esófago. A veces, bueno, para que sepan, a veces las personas, cuando están mucho tiempo postradas en cama, la dificultad que tienen para los alimentos, que estén pasando constantemente, no deben estar postrados mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el estómago, junto con el esófago, podría subir, podría pasarse por encima del diafragma. O algunas personas nacen con ese problema, con una porción del estómago y el esófago por arriba del diafragma. Entonces el estómago se va a estrangular con el diafragma y cuando come, regurgita. Eso se llama hernia hiatal, por estrangulamiento del hiato esofágico. Entonces, el hiato esofágico se forma más o menos a la altura de T10. Entonces, de la vena cava inferior, T8, del esófago T10, el hiato aórtico a nivel de T12. Hay otras también, hay otras perforaciones que se dan, como por ejemplo, el paso de los nervios esplánicos que vieron la vez pasada, que van a atravesar a nivel de los pilares. Los pilares del izquierdo formaban el diafragma. Entonces a ese nivel van a pasar los nervios esplánicos. También tenemos el paso de las arterias frénicas, que estaban pasando, y también tenemos el paso del nervio vago, como dije, junto con el hiato esofágico. Entonces, el músculo diafragma, principal músculo de respiración, y que además forma unos ligamentos acá, ponemos acá, el ligamento medio, que se forma entre los pilares, el ligamento medial, que está formado por la articulosis del psoas mayor, y los ligamentos laterales, que están en la parte lateral entre el músculo diafragma y el cuadrado del estómago. Eso también está mencionado. Muy bien, esto está relacionado a los músculos y los hiatos del estómago. Entonces, ahora,
Continuando con la sesión del día de hoy, voy a destacar algunos aspectos relacionados con lo que es la aorta, en la parte abdominal, así como la vena cava inferior. Obviamente también dentro de lo que es la cavidad abdominal. Como podemos ver en esta imagen, ambas estructuras a nivel de la cavidad abdominal van a ir juntas, paralelas, podríamos decirlo así. En el caso de la arteria aorta, está más tirado hacia el lado izquierdo, en tanto que la vena cava inferior está más tirado hacia el lado derecho. Entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de la aorta y luego de la vena cava inferior. A ver. Tenemos aquí a nuestro corazón, ubicado a nivel del intestino medio dentro de nuestra cavidad torácica. Del ventrículo izquierdo va a nacer esta gran arteria que es la aorta. Y esta gran arteria va a tener varias partes, o se puede describir en él varias partes. Por ejemplo, el comienzo tiene una dirección hacia arriba, por lo tanto va a recibir el nombre de ascendente. Luego tiene otra parte que se dirige hacia atrás y hacia la izquierda, haciendo una curva, haciendo un arco. Entonces se le llamará el arco de la aorta o comúnmente el callado de la aorta. ¿Sí? Y luego va a tener otra parte descendente. Esa parte descendente es la que está ahora más ubicado hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Entonces esa sería la aorta descendente y es la parte más larga de toda esta arteria y la podemos ubicar una parte de ella a nivel de la cavidad torácica, entonces diremos que es la porción torácica de la aorta descendente. Como ya se mencionó, esta va a continuar su trayecto hacia distal, hacia abajo, y atravesará a este músculo, al diafragma. Y lo hace, como ya se ha mencionado, más o menos a la altura de la 12ª vértebra torácica, T12, en donde este músculo, que es el diafragma, a través de los pilares que tiene y que se entrecruzan, va a dejar un espacio, un orificio. Entonces, como por ahí va a estar pasando esta aorta descendente, pues a eso se le conoce como el hiato aórtico. ¿Sí? El hiato aórtico. Entonces, al atravesar el hiato aórtico, la aorta, su parte descendente, ahora se le ha de llamar la aorta abdominal. ¿Sí? La parte abdominal. Entonces, cuando hablamos de la aorta abdominal, estamos hablando de una porción de la aorta que corresponde a la porción descendente que se encuentra dentro de nuestra cavidad abdominal. Y en esta parte, en esta cavidad abdominal, la aorta va a originar una serie de ramas colaterales.
Su trayecto, todas las ramas que se originan hacia los costados, hacia adelante, son ramas colaterales. Y las que da hacia el final serán sus ramas terminales. ¿Sí? Entonces, hay que ver eso. Hay que entender con las referencias, ¿no? A ver, mira, la primera rama que va a originar, digamos, aorta abdominal, una rama importante, ¿no? Porque antes va a dar otra ramita, que viene a ser el tronco ciliar. ¿Sí? El tronco ciliar. Recordemos que de ese tronco celíaco se van a formar tres ramas principales. ¿Cuáles son? Hacia la derecha, la arteria hepática común. Hacia la izquierda, la arteria esplénica. Hacia arriba y luego dando una curva, la arteria gástrica izquierda. Entonces, esas van a ser las tres ramas que se van a originar de esta llamada arteria celíaca o tronco celíaco. Y bueno, cada una de estas tres ramas principales del tronco celíaco, a su vez, pues va a ir dando una serie de ramas, ¿no? Las ramificaciones de estas, en su conjunto, van a ir a irrigar al hígado, al duodeno, a la cabeza del páncreas, etc. Por ejemplo, la esplénica hacia el cuerpo del páncreas, hacia el vaso, hacia el estómago, en fin. Todo lo que ya en algún momento ya hemos estudiado y identificado las distintas partes del tubo digestivo. Si descendemos un poco, ¿qué otra arteria vamos a encontrar? A ver, ¿qué otra arteria vamos a encontrar? Vamos a encontrar a dos arterias que también ya las hemos mencionado. Entonces tendríamos ahí a la arteria mesentérica superior. ¿Sí? La arteria mesentérica superior. Ramas, a ver, ¿cuáles serían las ramas de esta arteria mesentérica superior? Por ejemplo, hacia el lado izquierdo se van a originar unas 15 o 18 ramas para irrigar al yeyuno y al ilio. ¿Cómo se llamarían esas ramas? Yeyuno ileal, ¿correcto? Yeyuno ileal. Hacia la derecha de esta arteria mesentérica superior, pues vamos a tener a una arteria que se va a dirigir hacia el colon transverso, cólica media. Otra que se va a dirigir hacia el colon ascendente, la cólica de derecha. Y la rama terminal de esta arteria mesentérica superior, ¿cómo se va a llamar? Ilio-cólica, ¿no? La rama ilio-cólica. Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿quién irriga los 2/3 proximales del colon transverso? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La arteria mesentérica superior. Si queremos ser más específicos, o depende de la pregunta y de las alternativas que estén, la cólica ¿sí? La arteria mesentérica a través de su arteria cólica media. Bueno, ¿qué decir la parte del ciego, el colon ascendente? Otra rama viene a ser esta de acá, la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica
inferior. Entonces, esta arteria mesentérica inferior también va a tener ramas. Por ejemplo, una que se dirige hacia el lado izquierdo para irrigar al colon descendente, ¿no? Esa sería la arteria cólica izquierda. Y luego tendrá otras ramitas para irrigar al colon sigmoide. Entonces será su rama sigmoide. Y la arteria terminal de la mesentérica inferior, ¿cuál sería? Una que va a irrigar la parte superior del recto. La arteria rectal superior. ¿No? La arteria rectal superior. Entonces, estas también son ramas, por ejemplo, que se están originando de esta parte de la aorta abdominal. A ver, ¿cómo podríamos clasificar a estas ramas? Al tronco celíaco, a la mesentérica superior, a la mesentérica inferior. ¿Se dirigen a las vísceras o se dirigen a la pared del abdomen? Vísceras. A las vísceras. ¿Son pares o impares? Impares. Impares. Entonces se dice que son las ramas viscerales impares, ¿no? Las ramas viscerales impares. Bien. Entonces tendríamos a esos elementos. ¿Quién explica la apéndice? Superior. La rama. No, pero A ver. ¿Qué otras? Sí, y el apéndice es por la mesentérica superior, ¿verdad? claro. Pero ¿qué arteria específicamente irrigaba el apéndice? La arteria apendicular, que es una rama de la ileocolita. Por eso, para responder, tiene que ponerse en el contexto de la pregunta y de las alternativas que hay de respuesta. Entonces, teniendo eso, se puede responder de una forma más adecuada. A ver, ¿qué otras arterias vamos a tener acá? Pero la aorta abdominal tiene otras ramas más, además de las que les hemos mencionado. Por ejemplo, vamos a tener a esa arteria. No, para el otro, en el caso estoy solo mostrando de un lado, que viene a ser la arteria frénica inferior. ¿Sí? Entonces, esta arteria obviamente se ubica por debajo del diafragma, ¿sí? Y va a irrigar. Pero no nos olvidemos que hay unas ramitas que también salen de ahí, que van hacia la glándula suprarrenal, que serían las arterias suprarrenales superiores. A ver. ¿Cuál era lo que pasaba? La vena hepática. No era hepática, decía la punta. ¿Sí? ¿Pasaba la cosa? No, la hice 8. Que faltaba fue. Yo tampoco puse bien el 8. Se remonta el examen.
Es la que me dijo. Tengo ni idea. 08. Miren, ¿qué otra ramita vamos a tener de la arteria aorta abdominal? Fíjense, es una arteria pequeña, ¿sí?, que se va a dirigir a complementar la irrigación de la glándula suprarrenal. Y por su ubicación es que se le dice media, ¿no?, porque está entre las superiores y la inferior. Entonces tendríamos a la arteria suprarrenal media. ¿Sí? ¿Qué otra rama más podemos identificar? A ver, ayúdenme ustedes, ¿qué estaría faltando por ahí? Lumbar. Gonadal. Antes de la gonadal, vamos a poner otras arterias. Renal. Ese es el Una arteria muy importantísima. Esas son ramas que salen de la columna. Son ya esas. Esas están en riñón. ¿Cuál sería esa arteria? ¿Qué arteria sería esta? Que no me entiendo. Renal. La arteria renal, ¿no? Obviamente son pares, ¿no? Uno será hacia la derecha y el otro será hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos a esa arteria renal. Igualmente, no olvidarnos que hay algunas ramas que se originan en esta arteria renal que van a ir hacia las glándulas suprarrenales. Y serán las arterias suprarrenales Superiores, media, inferior. inferiores. Arterias suprarrenales La superior será de la ¿sí? clínica inferior. A ver, En la media de la aorta. a ver, ¿qué arteria Torácica. andaría por ahí? Sí, como plumín. De la. No me acuerdo. A ver. ¿Cómo se llama esa arteria? Bueno, ahí dice arteria ovárica. Entonces, bueno, seguramente el modelo que está describiendo aquí es un modelo femenino. Por eso dice arteria ovárica. Ya su nombre dice obviamente a dónde puede llegar. Pero si fuera un varón, ¿cómo se llamaría la arteria? La arteria testicular. No, por eso, cuando no se sabe el comienzo, ¿no?, De la otra. que va a ser el futuro bebé, La abdominal. se dice que es una arteria gonadal, que va hacia las gónadas. Y las gónadas serán el ovario o los testículos. ¿Sí? Entonces vamos teniendo a esta otra rama. ¿Y qué otra rama estaría faltando? Creo que ya no. Creo que ya, al menos por esta parte. Entonces, fíjense que estas ramas que se han originado de la aorta abdominal han sido para un lado y para el otro lado. ¿Hacia dónde se han dirigido? ¿Hacia la pared o hacia órganos? Hacia órganos. Entonces serían ramas viscerales. Pero como van a un lado y al otro lado son pares, ¿cómo las agruparíamos entonces? Como ramas viscerales pares. ¿Sí? Entonces, podemos ahorita hacer una conclusión. Ramas de la arteria aorta abdominal son un grupo llamado de ramas viscerales.
Algunas son impares y otras van a ser pares. Entonces hay ramas viscerales pares y ramas viscerales impares. ¿Sí? Ramas viscerales impares. Bueno, también las parietales destaquemos. Bueno, ya mencioné aquí, tenemos aquí, tenemos por acá. Cabrones. Seguimos con el lado derecho. Recuerden que estas ramas ya se consideran ramas parietales. Si son parietales, ¿a dónde van a irrigar? A la pared. En este caso, básicamente a la pared posterior del abdomen. La otra es una que ya hemos mencionado, que es la arteria frénica inferior. Entonces, vamos a tener, busquemos a otra. Acá. Y el otro jala con dos. Estuve en el hospital, pero estudié hasta la noche, pero igual, me mareó todo. Hoy día sí lo voy a contar porque había otro día no le da. ¿Sí? Bueno, qué bonita no te las no, si yo me servicio ahorita tengo y ojalá compre otro reto. ¿Cómo está pensando? Ayer a dónde la sacaste a hablar. Con el fresito. ¿El fresa con qué? Ahí. Soy no muy rico. Ahí yo sé. Pregúntale de ahí si me quiere regalarlo. ¿Qué si le puedo regalar a mi mamá? Hot Wheels. ¿De cumpleaños? Pero ya no funciona. Una gorra. Un No sé, polvo. es que no es normal que me demos regalos. Una No te gorrita. han querido, hijo. Yo ya le compré una gorra, pero ese día no se Peluchito. ¿Le gustan sus álbumes por acá? con su Spider-Man. Un peluchito. Siempre con su Spider-Man. Ya le regalé su caja de Spider-Man. ¿Qué más? Su cómic. Su cómic. No, que me dé la plata y yo le compro. Ay, si yo por lo menos me pide su mamá, me debe estar. Le voy a hacer un pay de manzana. Bueno, Cómprale un trago. Qué rico. y hay otra arteria que también es parietal hacia la parte posterior, que es la arteria rectal. Bien. Finalmente, más o menos, a nivel de la cuarta vértebra lumbar, la aorta abdominal va a dar a sus ramas terminales. ¿Bien? ¿Cuáles son esas ramas terminales? Ya los hemos visto. ¿Cuáles? Las arterias ilíacas comunes, ¿no? Ilíacas comunes o también llamadas primitivas. Entonces son las arterias ilíacas comunes. Entonces esa bifurcación va a ocurrir más o menos a la altura de la cuarta vértebra lumbar, L4. Entonces de esta manera la aorta, que es un órgano en posición retroperitoneal, que no es intraperitoneal, atrás, no nos olvidemos de retroperitoneal, entonces va con estas ramas a irrigar todas las estructuras, bien sea de la pared posterior o bien sean los distintos órganos que vamos a tener contenido dentro de nuestra cavidad abdominal. Voy a llevar a mi amiga para cuidar.
Ya sabes a quién preguntar. Sí. Me hace un pedacito de percha. Quiero distraerme. Oh. Bueno, finalmente, ya para acabar brevemente, vamos a destacar algunos aspectos de la vena cava. La vena cava inferior se va a formar cuando las venas ilíacas comunes se unan. Esto suele ocurrir generalmente a nivel de la quinta vértebra lumbar, o sea, L5. A nivel de L5. A través de estas dos venas ilíacas comunes se está recogiendo todo el drenaje sanguíneo desde el pie hasta pasando por todas las partes de la extremidad inferior. Se recoge toda esa sangre. Y en relación a los, ahora ya no podemos decir ramas de la vena, tenemos que decir ahora afluentes, es decir, que van a ir a desembocar, ¿no? Cuales si fueran las vertientes de un río grande, los ríos más pequeños van a desembocar. ¿Sí? Entonces, los afluentes de la vena cava inferior, pues básicamente vendrían a ser las mismas que corresponderían a las ramas de la aorta abdominal. Entonces, siempre, por lo general, están juntos, el componente arterial y el componente venoso. Entonces, de alguna manera, las mismas ramas que hemos ido mencionando de la aorta abdominal vendrían a ser también los afluentes de la vena cava inferior. Y finalmente, mencionar que esta vena cava inferior, que está más tirada hacia la derecha, ascenderá por la cavidad abdominal y atravesará el diafragma a la altura de la octava vértebra torácica, o sea, T8. Y lo hace en la parte que corresponde a uno de los foliolos del diafragma. Y finalmente, preguntaríamos, ¿y en dónde va a desembocar la vena cava inferior? ¿Dónde? En la aurícula del lado derecho. Vamos a ver todo el drenaje de la sangre llegará a la aurícula del lado derecho a través de la vena cava superior, en este caso. Bien. No es el corazón. No. La guía. Sí, gracias. Sobre esto nomás no. ¿Ves? Ay, no. Para terminar, vamos a hablar de la inervación, aunque la inervación la hemos avanzado en la clase pasada. Ay, ¿qué pasó? A mí también me parece. ¿Te pareció? Sí. Cuando se me da la vena cava inferior, ¿cuál era la que...? Así es. Tiene que poner su email y lo sé. Jugar de café.
Pongamos otra para que ¿Sí? ¿Tienes tu código Wii? A ver, ¿Tú te quedaste con Halloween? sí, sí. ¿Qué les iba a decir? La parte que nos falta solamente es la inervación, que ya hemos hecho la principal, la que hemos hecho de los plaquenicos mayor, menor, higo. Solamente nos falta el precio lumbar. ¿Ya? Y después tenemos un Kahoot. Pero para el Kahoot, de una vez. ¿Qué pasó? Una vez por semana entregar este, ¿no? No. Es un texto, ¿no? 8 puntos. No sé qué dijo. ¿Qué dijo? ¿Profesor va a ser texto o Kahoot? Bueno, la mesa de ¿Kahoot de qué? Pero. Arauco. ¿Profesor va a ser Kahoot o texto? Kahoot. ¿De qué? La mesa de Mamani, la mesa de Salazar. Sí, entrega, por favor. Y acá están los que se han inscrito hoy día, que no son del grupo. Vean, mi Barco. 8. Barco, pesado. Ya sé que tengo un 8 ya. La 10. Hoy tienes la 10. Ay, ya asusté. Ya no hay más. Falta acá uno. ¿Qué les dije? ¿Cómo quedó? O sea, ¿Qué pasó? ¿Te 10? Por favor, uno de ustedes tiene su correo, puede por favor para lograrme. Sí, por favor. ¿Por qué estaba en la mesa de Rodrigo? ¿cuánto? ¿Cuánto? Papi, ¿cuánto? Para verificar, pues. 16 seguro tiene. 16 seguro. Ay, acá todos estamos igual. ¿Cuánto le hace? 2. No, brisa con pastel. No. Pero todos igual. ¿Qué quiere? Chinito. ¿Qué quiere? Cuando sacas así. Al cajón, al cajón. ¿Qué quiere? Ese. Está guapo ese. No, está feo. ¿Color de piel? Negro. Trigueño, no. Ay. Mucho. Profesor. Pero, ¿por qué pusieron? Nos faltan 2 semanas más para terminar, ¿saben, no? Profe, no. Reproductor masculino, femenino, de ahí viene la pregunta genitable 2. Y de ahí, chao. De ahí veranito. Chamaya que te la veranilla. Ahí verán. Es un pasito porque dice solamente 6 con. Cinco manos, se rápido. Así le hemos metido. Abuso. ¿Por qué tú, Romy? Cámbiame esta nota, Romy. ¿Cuáles son? Esta está mal. Más 10. Más 10. Ya, la 5 está bien. La 3 está bien. Ya, mira. Mide cuánto mide. ¿Cómo está? Ya, 16 ya. No, sino que había uno de que decía la parte más alejada de. Yo estaba sonando. Claro, porque la parte de la liga del no. Ya, eso era eso, ¿no? La 4. ¿Por qué Ya, yo lo lo del que pasito? entonces, está bien. Este está mal. Profe, el pasito 11. Ahora. El pasito 11. No, porque a mí me falta una. Este está bien. Ah, te falta una, ¿no? Sí, una. Ya. A ver que. No, Rodrigo va a luchar porque eso no va a estar. ¿Qué se compró? No me consigo que no me consigo. Pásame. Ah, mira, ahí tiene 16. Pon ya para que compre más. Fallé la segunda. La segunda está mal. Ah, tú lo hiciste bien. ¿Huevo? La segunda está mal.
No. ¿Sí? Él debería tener 16 también. ¿Por qué? Ah, no. No, estás por la humano. Ya, ¿En cuál te confundiste? La segunda. ¿la segunda qué cosa era? Biliar, algo así. Algo de biliar. Ya, la primera estoy bien. La primera estoy bien. La primera está mal. Puede ser. Esta, la primera y la segunda. La tercera es la. La tercera creo que es, sí. Esta y esta y normal. Muy bien, ahora sí. Está bien. Ah, yo marqué, perdón. Yo marqué acá bien la 2. ¿Sí? ¿Cuál era la? La B. Ya, jóvenes, miren. Repasando lo que vimos la vez pasada, rápidamente. La vez pasada vimos la existencia de los nervios esplánicos. ¿Qué esplánicos teníamos? ¿Superior? ¿Mayor? Mayor, ¿qué más? Menor y Imo. Imo. ¿De qué origen era el mayor? De 9, no. De 8. De T5. De 5 a De Ah, 9. de 5 a De 9. 5 a 9, el mayor. El menor, De 9 a 10. el 9 de 10 y el mimo, De De 12 muy bien, de 12. También vamos viendo que existen los ganglios que dijimos la vez pasada que eran ganglios celíacos, que están cerca del tronco celíaco, ganglio mesentérico superior, que está cerca de la arteria mesentérica superior, acá hay un ganglio mesentérico inferior, cerca de la mesentérica inferior, acá hay un ganglio que se llama aórtico renal, que como dice el nombre, está cerca de la arteria renal. Voy a colocar acá arteria como uno más, y aquí estoy viendo la arteria renal, y entonces tengo el ganglio aórtico renal. Y luego, junto a la arteria renal, tengo un plexo renal. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es la sinapsis? Es así. El nervio esplácnico mayor, va a dar ramas, y esto siguiendo el programa lo dice así. Me da ramas que van hacia el ganglio ciliaco y al ganglio mesentérico superior. ¿Qué dice el nervio esplácnico menor? Da ramas al ganglio mesentérico superior y al ganglio aórtico renal. ¿Y qué dice el nervio esplácnico menor? Como están viendo, casi se nota claramente, el esplácnico menor hace sinapsis en el plexo renal. Eso dice claramente el programa, lo pueden examinar en sus computadoras o dispositivos. Entonces, cuando hacen sinapsis, ¿qué están haciendo esas primeras neuronas? Hacen sinapsis en los ganglios, ¿y qué hace luego la segunda neurona? Va a distribuirse ¿a dónde? A la rama de la arteria que está cerca. O sea, por ejemplo, repitiendo, si tengo yo acá el nervio que se llama esplácnico mayor, que hace sinapsis en el ganglio ciliaco, que hace sinapsis en el ganglio mesentérico superior, ¿qué va a suceder entonces? La segunda neurona se va a distribuir junto con las ramas que tiene, por ejemplo, el tronco celíaco. ¿Qué ramas tiene el tronco celíaco? Hepática derecha, gástrica izquierda y esclénica. ¿Qué ramas tiene la mesentérica superior? Ileales, luego ileopólica, luego pólica derecha, luego pólica media. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De esa manera la segunda neurona viaja y va a distribuirse por los órganos correspondientes. Por eso, si ustedes leen acá, vamos a ver qué dice acá. Miren, vamos a ver en el esplácnico mayor. Información, vamos a ver qué dice la información. Dice origen de nervios torácicos nunca lo veo. Ya está. Bajamos. Proyecto. Dice la porción torácica atraviesa el diafragma. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más dice? Dice atraviesa el diafragma y dice hasta los ganglios celíaco y mesentérico superior. Mira lo que dice después. Inervación. ¿Qué dice inervación? Vasos y vísceras asociados con el tronco celíaco incluyen hígado, vesículo biliar, vaso, intestino anterior. ¿Por qué? Porque son ramas asociadas con el nervio o la arteria mesentérica superior. ¿Quién va a la mesentérica superior? ¿Quién va, perdón, la mesentérica superior? Intestino delgado, o sea, el ¿qué más? Ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 del tronco.
Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que seguir cuando ven acerca de esta inervación que se llama inervación simpática de las vísceras abdominales. Y si es inervación simpática, ¿qué función cumplían las vísceras? ¿Para qué era simpática? ¿Qué movimiento? ¿Qué fisiología? Peristaltismo. Peristaltismo, ¿aumento o disminución? Disminución. Y las glándulas disminuye también la secreción. En cambio, el simpático, ¿qué hacía? El simpático sí es el que hacía el aumento del peristaltismo y la secreción de las glándulas. ¿Por dónde pasaba el parasimpático? ¿Quién era el parasimpático? ¿Qué nervio era? ¿Nervio? Vago. Acá, ¿cuántos vagos tenemos? Peristaltismo, que dice. Dos, ¿no? Vago derecho y vago izquierdo. Los vagos están donde están en el cuello y están en el tórax. Ahí nos estamos observando. Voy a parar el corazón. Acá están los dos vagos. Observen que se va a colocar el corazón y el corazón. Acá está el vago derecho y por acá está el vago izquierdo. ¿Pero qué pasaba con los vagos? ¿Qué se convertían? En troncos. En troncovales. La relación aquí se convertía en troncovales. Al esófago. Como para el esófago Es negro. ahí está, esófago, y efectivamente observo los vagos, se están colocando uno delante y uno detrás. ¿Quién se coloca delante? El nervio vago. El izquierdo. ¿Quién se coloca detrás? El derecho. El derecho. Y cuando atraviesan ya el hiato del diafragma correspondiente, ¿en qué se convierte? En troncos vagales. ¿Cuántos troncos vagales tienes? ¿Cómo se llaman? Anterior y posterior. Anterior y posterior. La tronco vagal, ahí está, tronco vagal anterior, tronco vagal posterior. Y cuando observo por acá, me doy cuenta que los nervios vagos están atravesando, mira, el esófago, junto con el esófago, el hiato esofágico. ¿A qué nivel está el hiato esofágico? E10, correcto. Vamos a ver qué dice, ¿ya? Porque para que vean que no es que lo estoy inventando ni nada por el estilo. Vamos a ver qué dice la información. Dice, origen formado superiormente, el diafragma, por la coalescencia, trayecto. Ahí está, ramas. Ahí está, inervación. ¿Qué dice? Inerva la persona abdominal del esófago, la cara del estómago, el píloro, porción proximal del duodeno, cabeza del páncreas, hígado, estructuras biliares asociadas. Vamos a ver qué dice el vago posterior. Acá, ¿qué dice? Se distribuye ampliamente por el intestino anterior y el intestino medio. O sea, en pocas palabras, este vago va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el ángulo cónico izquierdo. ¿Dónde era el ángulo cónico izquierdo? ¿Quién lo formaba? Colon transverso y colon descendente. ¿Y quién inerva el resto del intestino grueso? ¿Qué nervios? Esplácnicos pélvicos. Esplácnicos pélvicos. ¿No se acuerdan? Que no se acuerdan nada. La volé. ¿En qué año que no se acuerdan nada? Esplácnicos pélvicos, ¿no? Contar los esplácnicos pélvicos. No digas, Ahí está. la pasa un poquito para preguntarte. ¿Dónde salían los esplácnicos pélvicos? ¿Sí se acuerda? Por los Por huequitos. los agujeros Los sacros. dos sacros. ¿Cuáles son? S2, S2, S3, 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 S4. esplácnicos pélvicos que va a inervar el ángulo cónico izquierdo al resto del intestino. Colon descendente, colon sigmoides, recto, ano. Esa es la inervación que corresponde a nuestras vísceras abdominales. Y también hoy día tenemos que hablar de lo siguiente. Justamente les han explicado sobre estos músculos que están en el abdomen. ¿De qué? Este músculo, ¿cuál es? Psoas mayor. Psoas Colon mayor. sigmoide. ¿Este cuál es? Psoas menor. ¿Este cuál es? El ilíaco, psoas mayor y psoas menor. Transverso. Estoy colocando esos músculos porque justamente relacionados con el psoas mayor es que encontramos al plexo lumbar, que también es parte de la inervación que hay en la pared posterior del abdomen.
Entonces, el plexo lumbar, ¿qué nervios tiene? ¿Quién se acuerda? Dígame nombres. Ah, ya. Ilio, Ilio hipogástrico. ilio hipogástrico. Muy bien, ilio hipogástrico. ¿Cuál más? Inguinal. Inguinal. Ilio inguinal. ¿Cuál más? Genito femoral. Génito femoral. Muy bien. Génito. ¿Qué más? Obturador. Génito femoral. ¿Qué más? Obturador. ¿Qué más? Hay uno más antes, uno cutáneo femoral lateral, ¿no? Tronco modo Cutáneo. Donde dice Cutáneo. trombo sacro. Puede ser también. Pero no la No sé con quién lo El femoral. obturador. Ahí está, cutáneo femoral Ya lo lateral. dije. ¿Cuál otro más? Obturador. Obturador. Ah, no, lo dije. ¿Cuál más? El nervio femoral, ¿no? Exacto. Obturador, nervioso del obturador derecho, y finalmente el nervio femoral. Ya no se acuerdan, ¿no? Femoral, como nervio L4, L3, por acá, L2, L1. arteria no, nervio conectivo no, acá está. Nervio femoral del lado derecho. Muy bien. Miren, jóvenes, lo que estamos observando nosotros son las ramas del plexo lumbar. Los nervios son los siguientes, pero para comenzar, esos nervios tienen relación con el músculo psoas mayor. Los dos primeros se llaman hilo hipogástrico e hilo inguinal. ¿Dónde se originan estos dos nervios? En L, L1. 1. Ah, sí, no se acuerdan de nada. William. No se acuerdan de nada, ¿no? Oiga, perro, mi. No se acuerdan de nada. ¿Qué pasa? Romy, ¿no te acuerdas? Ya veré. ¿Qué? Carrera, perro. L1, L2, L3, L4, L5. ¿Bien? ¿Cómo era? L1 tenía dos nervios. ¿Cómo se llamaba? Cámbiale sus nombres, cámbiale. Hilo hipogástrico, hilo hipogástrico, Inguinal. Inguinal. ya está. Ahí están los dos, mira. Ellos están cruzando por delante de este músculo que si lo conoces, ¿qué músculo es este? El Cuadrado lumbar. 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 ¿Se acuerdan cuadrado lumbar? Sí. Entonces, me dice hilo costal. No, así no es hilo costal. Voy por acá cuadrado lumbar. A ver. Coloco músculo cuadrado lumbar. El cuadrado es más. Cuadrado lumbar. El que está más alejado. Ahora sí. Ahí está. Ahí tengo. Está mi causa. Observamos, ahora sí, está el músculo cuadrado lumbar. Delante del músculo cuadrado lumbar y detrás del psoas está pasando los nervios hilo hipogástrico e hilo inguinal. El hilo hipogástrico va a inervar la región glútea y la región abdominal. El hilo inguinal tiene una rama que va a dirigirse por dentro del conducto inguinal y va a llegar al escroto y a los labios mayores si es hombre o si es una mujer. Estos son ramas de L1. El siguiente nervio que tienes que conocer es este que está perforando el músculo psoas. ¿Te das cuenta? Este nervio que estamos observando perfora el psoas Mayor. y se llama nervio génito femoral. ¿Cómo se origina el génito femoral? L1. L1 más L2. L1, L2 era el nervio génito femoral. Un nervio que vamos a volver a ver en el capítulo que corresponde a aparato reproductor. Tiene una rama femoral, genital, que va a viajar por el conducto inguinal y va a llegar hacia el labio mayor, en el caso del hombre, de la mujer, y el escroto, en el caso del hombre. Está la rama genital. Correcto. El siguiente nervio, ¿cómo se llama? Cutáneo Este será el mayor. femoral lateral. Cutáneo femoral lateral, ¿dónde se origina? Vamos, sopla. L2 y L3. L2, L3, nervio Cutáneo lateral. cutáneo
mostrando femoral lateral. Estamos viendo que se espina de L2 y L3. El nombre dice cutáneo femoral. ¿Qué significa ser cutáneo femoral? Cutáneo, piel. Femoral, Fémur. fémur. ¿El fémur en qué parte del cuerpo se encuentra? En el muslo. Entonces, este nervio lo reconocemos fácilmente por lo siguiente. Estoy apareciendo el nervio inguinal del lado, el ligamento inguinal del lado derecho. ¿Se acuerdan del ligamento inguinal? ¿De dónde iba? Del. Lo están viendo, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Sí ves? ¿De dónde va el ligamento inguinal? En la espina ilíaca anterior superior a la espina del pubis. Ese nervio que se llama cutáneo femoral lateral pasa por debajo del ligamento inguinal cerca a la espina ilíaca anterior superior. Pasa por debajo y se dirige para inervar la parte lateral del músculo. Como es cutáneo, es sensitivo. ¿Qué otro nervio más le falta? ¿Qué nervio se origina de las ramas anteriores de L2, L3 y L4? Femoral. No, anterior. Músculo y. Obturador. Obturador. También. ¿Qué nervio se origina de las ramas posteriores de L2, L3 y L4? Ahora sí, el nervio Femoral. L2, L3 y L4 que forman el nervio femoral. Este es posterior. Este es anterior. ¿Cómo reconozco esos nervios? Mira, el nervio génito femoral está atravesando al músculo psoas. Lo atraviesa por la parte anterior y aparece por ahí. El nervio obturador está en el borde medial del músculo psoas. Acá está el obturador. Ese obturador va a atravesar el conducto obturador que le forma el músculo obturador interno, atraviesa la membrana obturatriz y va a dirigirse a inervar los músculos de la región medial del muslo, o sea, los músculos aductores. Entonces acá tengo el nervio obturador. ¿Cómo lo encontré? Simplemente busqué el músculo psoas mayor y está en su borde medial. Y luego en el borde lateral del músculo psoas tengo al nervio femoral. ¿Cuál es la raíz de origen femoral? L2, L3, L4. L2, L3, L4, pero ¿qué partes? La posterior. La parte posterior. L2, L3 y L4. Raíces posteriores, nervio femoral. Ese nervio lo hemos estudiado cuando hemos visto miembro inferior. Hemos visto muslo, venimos en el triángulo femoral, triángulo de los toreros. ¿Cuál es el triángulo de los toreros o no? Triángulo escarpa, triángulo femoral, ¿no? ¿Nada? Claro que sí. Gracias. No. Ese es el. Recto femoral. ¿Elemento inguinal? Recto femoral. No. Obturador mayor. No. Alguien que se acuerde. ¿Quién forma el triángulo femoral? No puede ser. Ligamento. Ligamento inguinal, ya, ¿ven? Gracias. No. El triángulo de acá arriba. Ya. Sartorio. Sartorio. ¿Qué más? ¿Qué músculo es en la parte medial? Aductor mayor. Aductor mayor. Largo. Aductor largo. No puede ser que no se acuerde. No. ¿Al final qué van a dar? ¿Qué van a dar en el final? Al final de todo el curso, ¿no? No. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Tengo ligamento inguinal, tengo sartorio, aductor largo, triángulo femoral, triángulo de los toreros, triángulo de escarpa. ¿Qué encontraba ahí? Hazme acordar. De los huevos. ¿Cómo era? De los huevos. No, de los. Fuerte. No, Ya lo dijo. ¿Cómo es? de los huevos van. De los huevos van, mira. De las bolas De van. las bolas van. ¿Por qué me gusta los huevos? Vena femoral, arteria femoral. Pero
Entonces, estos nervios que son el plexo lumbar se encuentran en la pared lumbar posterior relacionados con el músculo psoas. De esta manera hemos visto los nervios de la pared posterior y ahora ¿quieren ganar puntos o no? Sí. Los que no son del turno forman un grupo aparte, por favor. Los que no son del turno forman un grupo aparte. Profe, el otro pasito. ¿Ah? El otro pasito. ¿Qué? ¿Quieren puntos de los dos pasitos? No, sean chistosos. Quiero ver mi nota, quiero ver mi nota. Solamente uno nomás. ¿No se puede ver la otra nota? Quiero ver mi nota, quiero ver mi nota. No, ver la nota, ver nomás la nota. A ver, pues. ¿En esta va la nota? Ya, 15 será. Voy a ponerle O sea, pausa. va a ver, o sea, Superman.